Buenos días, mis compañeras Cari Camila Silva Heckerman, Angélica Tatiana Largo Acevedo y quien les habla, Laura Jimena Ortiz Vera, les vamos a hablar en este video sobre la corteza cerebral y los lóbulos occipitales, parietales, temporales y frontales. La corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Está compuesta por 6 lóbulos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo insular y el lóbulo límbico. La corteza cerebral está altamente desarrollada, sobre todo en nosotros los seres humanos. Es una estructura muy compleja en la que los órganos sensoriales representan y envían información a diferentes específicas regiones de la corteza. También se ocupa de las actividades cognitivas. La corteza cerebral está compuesta por 3 tipos de neuronas, que son las células piramidales, las neuronas estelares y las neuronas fusilares. Estas son las principales neuronas dispuestas a una estructura de capas. También está dividido en 2 tipos de cortezas, que son la alocorteza y la isocorteza. También se los conoce como arquisocorteza y neocorteza. La corteza cerebral está compuesta por 3 componentes principales, que es la arquicorteza, el paleocortes y el neocorte. Los lóbulos que pertenecen al neocorte son el lóbulo temporal, el frontal, el parietal y el lóbulo occipital. La corteza cerebral también está compuesta por unas capas, que son la capa molecular, la capa granular externa, la capa granular interna, la capa piramidal externa, la capa piramidal interna y la capa fusiforme. También tiene unas columnas, que son grupos constituyentes de neuronas con funciones similares, que se interconectan en columnas verticales orientadas de cerca de 30 a 100 micra de diámetros. Cada columna parece ser una unidad funcional y consiste en células con propiedades relacionadas. La fórmula en la que la corteza cerebral se conecta es a través de surcos y cisuras principales, que son unas fibras nerviosas que vinculan todas las regiones de la corteza cerebral. Bien, ahora les voy a hablar sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro. Básicamente se encuentra como por los lados de la frente. Está separada del lóbulo parietal por la fisura de Rolando y del lóbulo temporal por la fisura de Silva. Este lóbulo presenta muchas funciones de acuerdo a sus distintas partes. Empecemos por la división de la corteza motora. Está dividida en 3 partes, que es la corteza motora primaria, que se encarga de los movimientos y voluntarios y especializados. Está la corteza motora suplementaria, que se encarga de los movimientos de naturaleza postural. Y la corteza premotora, que es la preparación y programación del movimiento. También tenemos el área de Bronca, que se considera el centro del lenguaje expresivo. Su función básicamente es coordinar los movimientos de la boca, la laringe, la faringe y de los órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. También está implicada en los movimientos necesarios para la escritura. La corteza prefrontal se considera la máxima expresión del desarrollo del cerebro humano. Controla la cognición, la conducta y la actividad emocional. Esta recibe información del sistema límbico y actúa como mediador entre conexiones sentimentales y a través de las funciones ejecutivas. Esta se divide en 3 áreas, que es el ventromedial, el orbitofrontal y el dorsolateral. El área dorsolateral de la corteza prefrontal. Esta tiene muchas funciones, básicamente controla la atención, la memoria de trabajo, la memoria temporal, la memoria prospectiva, la generalización de hipótesis, también la metacognición, la resolución de problemas, la flexibilidad mental y la planificación. También tenemos el área orbital de la corteza prefrontal. Esta se encarga del control de la afectividad y de la conducta social. También interviene en el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos. Y también controla y adapta la conducta en función del contexto y detecta situaciones ambientales cambiantes. También tenemos el área cingulada de la corteza prefrontal. Esta regula los procesos motivacionales y también se ve implicada en la detección y solución de conflictos. Participa en la regulación del esfuerzo atencional. Presenta algunas enfermedades.
Algunas de sus patologías básicamente son la apraxia idiomotora, que es la dificultad en la realización de movimientos aprendidos, o sea, especialmente en aquellos que requieren del uso de algún instrumento. También está la apraxia de extremidades, que es la dificultad en los movimientos de precisión, por ejemplo, a la hora de utilizar los dedos de manera coordinada, tanto en uso como en representación o imitación. Y también tenemos por último la apraxia bucal, que es la dificultad para llevar a cabo los movimientos de la boca, la lengua, las mejillas, básicamente los movimientos de la cara. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal está situado bajo el hueso craneal, que le da nombre, y entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. Es una de las estructuras cerebrales más importantes, no solo por su tamaño, sino también por los procesos en los que él puede llegar a participar. El área de Broca. El área somatosensorial primaria 1, 2 y 3 es la que recibe la información sensorial. El área somatosensorial secundaria 5, 6 y 7, su lesión puede llegar a provocar déficit sensorial. El área parietal posterior o de asociación, su lesión depende de la zona SAT, es decir, puede provocar agnosia, apraxia o dispraxia. También se encuentra el síndrome de Westermann, negligencia, que es el hemisferio izquierdo, y contralateral, el hemisferio derecho. Y todo depende de cuál sea el hemisferio afectado. El área 40 de Broca es la que permite el reconocimiento de los objetos por medio del tacto. El área 39 es la área de Wernicke, que es el lenguaje hablado y el escrito. Praxis, que es planeación de movimientos, es porción inferior del lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene ciertas funciones que es 1. La memoria. 2. Orientación espacial. 3. Cálculo. 4. Procesamiento somático. 5. Sentido del gusto. 6. Control motor. Y por última y séptima, el esquema corporal. Las vías. La conexión entre la vía 1 y la vía 2 con vía 5 da un lugar a la vía del surco temporal superior o la corriente STS. Es importante para las visiones visoespaciales y sus áreas responden a distintas combinaciones de vías aferentes, es decir, las auditivas, las visuales y las somatosensitivas. Se dirige desde el área vía 1 hacia el surco temporal superior. Entre los lóbulos parietales tenemos la patología astenognosia, que es identificar las cualidades del objeto por medio del tacto. La agnosia espacial, que es la orientación. La anestesia en el lado opuesto del cuerpo y la ageusia, que es la discriminación de sabores, es decir, la persona no logra identificar el sabor que está consumiendo o que tiene. Las lesiones parietales temporales izquierdas pueden efectuar la memoria verbal y la capacidad de recordar las cadenas de dígitos. Vengo a hablarles de dos lóbulos, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Pero primero que todo, ¿qué es el lóbulo occipital? El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y que ocupa una pequeña porción de la parte del encéfalo. En el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Además, tal y como ocurre en el resto de los lóbulos, existe tanto en el hemisferio cerebral izquierdo y en el hemisferio cerebral derecho, lo cual significa que cada persona tiene dos lóbulos occipitales, casi simétricos, que están separados por una estrecha cisura. A diferencia de lo que ocurre en el lóbulo frontal, se cree que a lo largo de la evolución de nuestros ancestros o de nuestra especie, el lóbulo occipital no ha crecido en proporción al resto del cerebro, es decir, que mientras el resto de la zona de la corteza cerebral se iba desarrollando y organizando en modo más complejo,
el lóbulo occipital ha permanecido casi a lo largo de cientos de miles de años, igual, aunque curiosamente se cree que los neandertales, que fueron la rama evolutiva paralela a la de los Homo sapiens, esta zona tenía mayor tamaño, pues era relativo, era algo muy absoluto, que el de nuestra especie. Pero eso es algo aparte. Y pues, ¿qué función o qué funciones da esta región cerebral? Bueno, ahora bien, ¿de qué se encarga el lóbulo occipital y por qué no ha crecido a lo largo de nuestra historia evolutiva? Si bien no hay ninguna zona del cerebro que tenga solamente una función, ya que todas ellas funcionan juntas y de manera coordinada, el proceso que define mejor la utilidad del lóbulo occipital es el proceso de la información visual. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información, y proviene de las retinas. A su vez, de la corteza visual está en varias regiones clasificadas según el nivel del procesamiento del que se encarga. Así, la corteza visual primaria, la B1, es la parte del lóbulo occipital que procesa datos visuales más crudos, por decirlo así, y es la encargada de detectar los patrones generales que pueden ser hallados en la información recogida por los ojos. Estos datos generales y poco detallados acerca de lo que se ve son mandados a la parte del lóbulo occipital, que es en la parte de acá, y estos se encargan de realizar un procesamiento más refinado en la visión y a su vez mandan información analizada a otras áreas del encéfalo. El lóbulo temporal no parietal, disculpen. Bueno, el lóbulo parietal es una estructura más importante en la corteza cerebral y por lo tanto consigue también una de las más estudiadas en la neurociencia. No solo cubre buena parte de la superficie del encéfalo, sino que también permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno. Tiene un papel muy relevante en el procesamiento de los contenidos de la visión, el oído y también como el lenguaje en general. La localización del lóbulo temporal humano ha sido tradicionalmente dividida en cinco secciones, llamados los lóbulos del cerebro. Uno de ellos es el lóbulo temporal, que está en la región cerebral, fundamental para las habilidades como el habla, la percepción auditiva, además de estar vinculado con la afectividad, la memoria y el reconocimiento. El lóbulo temporal está situado en la parte inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos, en esta parte de aquí. Esta región automáticamente es separada por el lóbulo parietal, que corresponde a la zona superior de la cirsura de Silvio. Está estrechamente en contacto con el lóbulo occipital. Asimismo, se trata de un lóbulo con mayor conexión en el sistema límbico, teniendo pues una gran influencia en las emociones y estados de ánimo, así como en la memoria. También hay que tener en cuenta que en realidad hay dos lóbulos temporales en cada hemisferio cerebral.